Les doy la cordial bienvenida a la impartición del curso de la norma 020 bajo la emisión 2011. ¿De qué trata esta norma? Habla sobre recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Voy a hablarles un poquito de los instructores, que sin ellos no tendrían la disponibilidad de ver este curso en las plataformas digitales. Nos apoyó Cristina, Diego, Kevin, Isela, Liliana, Edgar, Sergio, Pablo, Paulina, Roberto, Cristel y su servidora Claudia. Todos formamos parte de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Es muy importante hablarles del objetivo de este curso. Al término de este curso, el participante conocerá la estructura completa de la norma 020 de la Secretaría del Trabajo con el año 2011 para determinar las obligaciones del patrón, adquiriendo la habilidad de generar evidencia documental sobre la generación del expediente, programas y procedimientos específicos de revisión y mantenimiento para los equipos, plan de atención a emergencias en los centros de trabajo. Te pregunto ahora, ¿cuál es tu expectativa del curso? ¿Qué esperas? Te voy a dejar pensar unos segundos. Ahora te comentaré qué es lo que ofrecemos. Vas a desarrollar la habilidad técnica para elaborar evidencia documental de la generación de los cumplimientos de las obligaciones del patrón. Ahora bien, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr el conocimiento de estas habilidades técnicas? Hablemos del temario. El curso abarca toda la estructura completa de la norma 020 con una duración de 30 horas. Se les está proyectando los temas completos, serán teórico-prácticos para desarrollar la evidencia documental del cumplimiento de las obligaciones del patrón. Industrial que a futuro quiera desempeñarse como supervisor de seguridad industrial obtendrán puntos de desarrollo humano, desarrollarán habilidades técnicas sobre el dominio de esta norma y una constancia con valor curricular. Las reglas de operación, por favor, respeten al instructor, diríjanse con mucho respeto hacia él. Realicen todas sus actividades y entréguenlas en tiempo y forma. Respeten los horarios. Apaguen el micrófono. En caso de que tengan alguna duda, envíenla mediante el chat y el instructor se contactará rápidamente con ustedes. Asistan al curso. Por último, es muy importante hablarles sobre la evaluación del aprendizaje. Tendrán una evaluación diagnóstica que tendrá una ponderación del 10%. Las actividades a desarrollar durante el curso tendrán una ponderación del 50%, la asistencia 10% y la evaluación final 30%. ¡Ánimo! El objetivo de la norma 020 STPS 2011 es establecer requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, con el fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. Su campo de aplicación. Esta norma es aplicable en todo el territorio nacional, en los centros de trabajo donde funcionen recipientes sujetos a presión, criogénicos y generadores de vapor o calderas. Sin embargo, esta norma oficial no aplica para los siguientes equipos, tales como las cámaras hiperbáricas, extintores, contenedores a presiones atmosféricas, recipientes interconectados a una misma línea de procesos, tuberías o cabezales de distribución, recipientes portátiles, accesorios presurizados, equipos móviles, gas licuado de petróleo, carros o tanque y campanas de buceo. Referencias normativas. Algunas de las normas que nos ayuda a tener una correcta interpretación de la norma 020 son las siguientes:
la NOM 002, la NOM 018, la NOM 022, la NOM 026, la NOM 093, la cual en general nos hablan de utilizar o implementar condiciones de seguridad adecuadas en los centros de trabajo con el fin de prevenir riesgos y daños en las instalaciones. Algunas de las otras normas que nos ayudan a interpretar mejor son las NOM 008, que nos ayuda a implementar un sistema general de unidades de medida, o la NMXB 482-1991, el cual nos ayuda a tener un programa de capacitación, calificación y certificación del personal para realizar ensayos no destructivos. Definiciones. Las siguientes definiciones que establece la norma 020 CTPS son las siguientes. Alteraciones. ¿Qué son las alteraciones? Son las modificaciones realizadas a un equipo que cambian su capacidad para resistir la temperatura o presión de diseño original, aun cuando no impliquen cambios físicos en el equipo. No se consideran aquellas alteraciones a las que normalmente sustituimos el tipo de accesorios o instrumentos por otros de las mismas características. ¿Qué son las condiciones de operación? Son aquellas variables de funcionamiento de los equipos que incluyen los límites de presión y temperatura, aceptados y reconocidos como seguros de acuerdo con las características de diseño y fabricación, y que no activan los dispositivos de seguridad ni sobrepasan los rangos de seguridad de sus instrumentos de control. ¿Qué es el personal certificado? Son las personas con capacidad técnica y experiencia para realizar, supervisar, interpretar y evaluar los resultados de exámenes no destructivos, de acuerdo con lo dispuesto a las normas mexicanas. ¿Qué es el funcionamiento? Son las operaciones seguras de los equipos y de sus elementos de seguridad, soportada en las acciones realizadas en su revisión y mantenimiento. ¿Qué son los exámenes no destructivos? Son los tipos de ensayos practicados al material de un equipo y o a sus uniones que no alteran de manera permanente sus propiedades tanto físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. ¿Qué es la presión de prueba? Es el valor de la presión de la que se somete un equipo con base al código o norma de construcción para comprobar que sus partes constitutivas son seguras en su operación. ¿Qué es la unidad de verificación tipo A? Es la persona física o moral acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ¿Qué hace? Pues para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. ¿Qué es el recipiente criogénico? El recipiente sujeto a presión que contiene un fluido criogénico, oxígeno, nitrógeno, argón, helio e hidrógeno, entre otros, o gases condensados o licuados como dióxido de carbono y óxido nitroso, entre otros, de doble pared con un tanque interior y uno exterior en su caso. ¿Qué es la presión de calibración? Es el valor de la presión a la que se ajusta la apertura de un dispositivo de relevo de presión. ¿Qué es el generador de vapor o caldera? Es el aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar un fluido en estado líquido, mediante la aplicación ya sea de calor producido por la combustión de materiales o reacciones químicas o energía solar o eléctrica. Recipientes sujetos a presión. Es el aparato construido para operar a una presión superior a la atmosférica o sometido a vacío. La presión puede ejercer sobre la superficie ya sea interior, la exterior
o los componentes del equipo. Dicha presión puede provenir de fuentes tanto externas o mediante la aplicación de calor, desde fuente directa e indirecta o cualquier combinación de estas. Buen día compañeros, mi nombre es Kevin Javier Montiel Torres y yo les voy a hablar un poco sobre la quinta disposición de la NOM 020 STPS 2011, la cual se encuentra apegada al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, la cual enlista cuáles son las obligaciones que debe de cumplir un patrón. Como primer subpunto de esta disposición, tenemos que el patrón debe de clasificar los equipos que se encuentran instalados en el centro de trabajo, esto dentro de las categorías 1, 2 o 3 previstas en el capítulo 7 de la presente norma. Es decir, el patrón debe de realizar un análisis de su equipo para determinar en cuál de estas tres categorías entra, teniendo en cuenta la presión, el tamaño y el tipo de fluido que almacena. Para que quede un poco más entendible, aquí se muestra un ejemplo. Lo que podemos observar es una tabla que nos proporciona la NOM 020, en la cual se especifican las tres categorías, cuál es el fluido que deben de contener, cuál es la presión que deben de tener y el tamaño. Un ejemplo de la vida cotidiana lo puede ser un tanque de gas de uso doméstico. Como sabemos, el tanque de gas de uso doméstico almacena un gas flamable, por lo cual se puede determinar como un fluido peligroso. Este gas, este tanque, se encuentra entre 80 y 125 libras por pulgada cuadrada. Una libra por pulgada cuadrada equivale a 6.89 kilopascales. Un tanque de gas de uso doméstico se encuentra entre 551.581 kilopascales o más. En este caso, este tanque, al ser un tanque de tamaño mediano grande, se puede clasificar en la categoría 2 o 3, dependiendo del tamaño. En la categoría 1 no, porque aquí solo se especifican tanques sujetos a presión con fluidos no peligrosos, como lo pueden ser el agua o el aire o cualquier otro fluido. Aquí podemos observar que este tanque puede entrar en la categoría 3 como un fluido peligroso y su presión es menor o igual a 686.47 kilopascales, lo cual nos ayuda a realizar una clasificación más adecuada. En el segundo subpunto de esta disposición, tenemos que el patrón debe de contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentran instalados dentro del centro de trabajo. Esto de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 8 de la presente norma. Aquí les muestro un ejemplo sobre una de estas listas en la cual el patrón debe de especificar cuál es el nombre genérico del equipo, cuál es su número de serie, en qué categoría se clasifica, cuáles son los fluidos que maneja, cuál fue la presión de calibración y cuál es la capacidad volumétrica de dicho equipo. En el tercer subpunto de esta disposición se nos menciona que el patrón debe de disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo. Esto conforme a lo establecido en el capítulo 9 de la presente norma. Aquí podemos observar un ejemplo.
Cada uno de los equipos que se encuentren en el área de trabajo deben de contar con un expediente igual a este, en el cual se especifiquen el nombre genérico, número de serie, número de control, cuál fue el año de fabricación, fotografías, fichas técnicas, si se le realizaron pruebas de presión, si tiene modificaciones o alteraciones, etc. Esto para tener en cuenta todos estos factores cuando se realice su mantenimiento o cuando se manipulen. En la cuarto subpunto de esta disposición nos menciona que el patrón debe de elaborar y aplicar programas especificados en la revisión y mantenimiento para los equipos que se clasifiquen en la categoría 2 y 3 en base o con base en lo señalado en el capítulo 10 de la presente norma. Aquí podemos observar un plan de mantenimiento preventivo. Cabe mencionar que estos planes de mantenimiento preventivo y correctivo deben de seguirse al pie de la letra cuando lo especifique el plan. ¿Esto para qué? Bueno, para tener el equipo en condiciones aptas cada que se manipule, para que no falle, para que no tenga fugas. Así cuidaremos más la integridad de nuestros trabajadores. Es por esto que el patrón debe de cumplir con un plan de mantenimiento preventivo para evitar todo este tipo de accidentes o incidentes. En el quinto subpunto de esta disposición nos menciona que el patrón debe de elaborar y aplicar programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión. Como lo mencionaba anteriormente, el patrón debe de verificar que los equipos se encuentren en aptas condiciones a la hora de manipularlos. Es decir, si el instrumento de control o el dispositivo que releva la presión no funciona, al momento de estar tú introduciendo los gases o los líquidos que estén sujetos a presión, no conocerás si realmente la presión que te indica el relevo es la indicada. Puedes sobrepasarte y puedes causar una explosión y accidentes que terminen con las vidas de los trabajadores. Entonces debemos de prestar mucha atención en ese aspecto, porque son detalles que no se pueden pasar por alto. Aquí podemos ver un ejemplo de un formato de una ficha en la cual se realiza la revisión de los equipos. Se menciona quién es el que realiza la revisión, quién es el responsable, cuál es el tipo de máquina que se va a analizar, cuál es el código de la máquina y el mes en que se realiza la revisión. Se especifica si se le dio mantenimiento, limpieza o si se encuentra dentro de las especificaciones de seguridad para su manipulación, cuál es el código de falla o de mantenimiento y la firma del responsable. En el sexto punto de la quinta disposición nos menciona que el patrón debe de contar y aplicar procedimientos de operación y revisión de mantenimiento de los equipos, esto en idioma español en conformidad con lo establecido por el capítulo 11 de la presente norma, en la cual los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicación común. ¿Qué quiere decir? Que debe de contarse con un plan en caso de operaciones, revisiones o mantenimiento a los equipos, el cual debe de estar en idioma español, apegado al capítulo 11 de esta norma, y los procedimientos deben de ser elaborados por uno o más equipos. Es decir, si vas a dar mantenimiento a un equipo sujeto a presión, puede entrar el equipo de mantenimiento, puede entrar el equipo de calibración, etc. Aquí podemos ver un ejemplo de un procedimiento de mantenimiento preventivo en el cual se especifica cuál es el objetivo de dicho mantenimiento, qué es lo que se espera lograr con este mantenimiento, cuáles son los documentos a los cuales te estás apegando o cuál es la referencia que estás utilizando, quiénes son los responsables de este mantenimiento, todos los implicados, todos los equipos implicados o departamentos, etc. En el séptimo punto podemos observar que nos dice que el patrón debe de realizar el mantenimiento y reparación de los equipos que no requieran soldadura con personal específicamente capacitado en la materia. Es decir,
Cualquier trabajo que no requiera soldadura debe de realizarse con personas que estén altamente capacitadas. ¿Para qué? Para que sea un trabajo de calidad y no comprometa la estructura de los equipos. En el siguiente punto, disposición 5.8, nos dice que cualquier trabajo que requiera de soldadura o alteración al equipo debe de realizarse por personal calificado. Muchas veces lo que pasa es que la empresa no cuenta con un personal calificado o específicamente para realizar estas labores. Lo que hacen es capacitar a los empleados que ya tienen para realizar estos trabajos. ¿Qué pasa si uno de tus equipos tiene una fuga y uno de estos empleados lo mandas a que lo selle? Puede que la soldadura no sea la adecuada, el material, o incluso no sepa los procedimientos y pueda causar un accidente. Entonces es mejor realizar este tipo de reparaciones con un personal que esté calificado. La novena disposición de estas obligaciones del patrón nos dice que se debe de cumplir con las condiciones de seguridad de los equipos según aplique de acuerdo a lo establecido por el capítulo 12 de esta norma. Lo cual nos menciona o nos quiere decir que los equipos deben de cumplir con todas las condiciones de seguridad, como lo mencionamos anteriormente, que funcionen los equipos de relevo, que esté la estructura completamente sellada o que no tenga fugas, que estén especificados cuáles son los puntos que no deben de manipularse por los operadores, etc. En la décima disposición de las obligaciones del patrón, tenemos que él debe de determinar y practicar pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías 2 y 3. Esto conforme a lo señalado en el capítulo 13 de esta norma. Lo cual quiere decir lo siguiente. Un ejemplo de pruebas no destructivas de hermeticidad es cuando no se compromete la estructura del equipo. Es decir, se realizan análisis o sondeos con pruebas de fuga, pruebas de cambio de presión, pruebas en el espectrómetro de masas, etc. Estas pruebas, como lo mencionaba anteriormente, no comprometen la estructura del equipo y nos ayuda a conocer si el equipo está totalmente sellado o si tiene fugas o si tiene deformaciones. En el 11º subpunto de esta disposición tenemos que el patrón debe de demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento. Esto apegado a lo dispuesto por el capítulo 14. Lo que quiere decir es que el patrón debe de presentar un formato el cual compruebe que tu dispositivo de relevo de presión funciona. Esto basándote en los tipos de sondeo o de análisis de presión como lo veíamos anteriormente, para verificar que este tipo de relevador funcione y esté arrojándonos la presión real y la presión adecuada para evitar accidentes o un sobrecargo de presión. En el subpunto 12 de la quinta disposición tenemos que el patrón debe de contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, que como se los mencionaba pueden clasificarse como peligrosos. Dicho plan pues debe de contener el protocolo de qué hacer en caso de algún accidente o incidente con uno de estos equipos. Podemos observar aquí un plan de emergencias en el cual se especifica qué tipo de emergencia es, si es emergencia de grado 1, 2 o 3. Nos especifica cuáles son las características de cada una de estas emergencias o por qué se clasifican así, cuáles son los equipos con los que se cuenta de acuerdo a botiquines, extintores, camillas, guantes, etcétera, y su cantidad, además de un directorio de posibles teléfonos de emergencias, como lo puede ser Protección Civil, bomberos, Comisión Federal, Cruz Roja o incluso hospitales.
En la 13ª subpunto de esta quinta disposición se nos dice que el patrón debe dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionan en su centro de trabajo y que se encuentran clasificados en la categoría 3 cumplen con esta norma de acuerdo a las modalidades previstas en el capítulo 16. Es decir, el patrón debe de emitir un escrito donde especifique que todos sus equipos dentro de esta categoría número 2 o 3 en la presente norma están en condiciones o cumplen con todas las especificaciones de esta norma. En la disposición 5.14 nos dice que el patrón debe de informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. Es decir, el patrón debe de proporcionar a los trabajadores cuáles son los riesgos y los peligros a los cuales están sujetos al estar manipulando este tipo de contenedores. En la disposición 5.15 tenemos que el patrón debe de capacitar al personal que realiza las actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión a equipos clasificados en las categorías 2 y 3 en las materias que les sean aplicables conforme a lo establecido en el capítulo 17. Como pueden observar, las categorías 2 y 3 son las más peligrosas para los centros de trabajo, sin menospreciar a la primera categoría, que también tiene su grado de severidad. Más sin embargo, las categorías 2 y 3 son aquellas en las cuales se necesita tener un mayor plan de acción en caso de algún fallo. El trabajador debe de estar capacitado por el patrón para manipular o dar mantenimiento a estos equipos, ya que en caso de no estarlo, pues puede sufrir algún trauma o puede causar algún accidente. En el punto 5.16 nos dice que el patrón debe de contar con registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo que se encuentran clasificados en las categorías 2 o 3 de acuerdo con lo establecido por el capítulo 18 de la presente norma. Todas las maquinarias deben de tener un registro de operación. ¿Quién fue la persona que operó la máquina en tal turno? Si cambió alguna pieza, si tuvo algún fallo, si notó alguna avería, si notó alguna disfuncionalidad. Todo debe de quedar registrado en el manual de operación de estos equipos. En la disposición 5.17 nos dice que el patrón debe de contar con todos los registros de los resultados de la revisión del mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos que se realizan a los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, apegado esto a lo establecido por el capítulo número 18 de la presente norma. El patrón debe de tener a la mano los expedientes de la maquinaria. Cada expediente de cada maquinaria que te mencione cuántas revisiones se le hicieron, cuántos mantenimientos ha tenido, cuántas pruebas de presión se le han hecho, cuántos exámenes no destructivos y todos los resultados que estas pruebas arrojaron. En la disposición 5.18 nos dice que el trabajador tiene la obligación de exhibir a la autoridad del trabajo toda la documentación y registros de información de la presente norma para otorgarlos a las autoridades del trabajo cuando éstas lo soliciten. Es decir, el patrón tiene la obligación de tener o contar con toda la documentación de los centros de trabajo, de su maquinaria, del estado de sus equipos, para proporcionarlos a las autoridades cuando éstas se los soliciten. Capítulo 6. Obligaciones de los trabajadores. Revisar el estado de los equipos antes de operarlos. Si una máquina o equipo de trabajo conlleva algún riesgo, los trabajadores deben hacer el uso adecuado de protección individual. Asimismo, siguiendo las instrucciones de los funcionamientos para saber cómo operan las máquinas.
Operar y revisar y proporcionar el mantenimiento de los equipos según aplique de conformidad con las instrucciones y procedimientos de seguridad, operando y revisando que se encuentren en buen estado las máquinas, sin no reportar para que sus superiores hagan algún mantenimiento, lo cual ellos deben de llevar el procedimiento de seguridad para poder realizarlo. Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las anomalías que tienen las máquinas o condiciones inseguras con los trabajadores, que se encuentren siempre activos, que no se encuentren dormidos, para que no vayan a sufrir ningún incidente dentro de la industria. Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones de riesgos inminentes que detectan el funcionamiento de los equipos. Es necesario que los trabajadores participen en las capacitaciones y adiestramientos que proporcione el patrón, esto para que a la hora de que sufra alguna anomalía dentro de la industria, ellos puedan saber a dónde reportarla y con quién dirigirse. Capítulo 7. Clasificaciones de los equipos. Los equipos instalados en el centro de trabajo se deberán clasificar en conformidad de lo siguiente. Consta de 3 categorías, que es la 1, la 2 y la 3. La categoría 1, los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración menor o igual a 490.33 kilopascales y un volumen menor o igual a 0.5 metros cúbicos. Categoría 2, los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión y calibración menor o igual a 490.33 kilopascales y un volumen mayor a 0.5 metros cúbicos, que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración mayor a 490.33 kilopascales, pero menor o igual a 784.53 kilopascales y un volumen menor o igual a 1 metro cúbico. O manejar fluidos peligrosos con presión de calibración menor o igual a 686.47 kilopascales y un volumen menor o igual a 1 metro cúbico. La categoría 3, los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración mayor a 490.33 kilopascales, pero menor o igual a 784.53 kilopascales y un volumen mayor o igual a 1 metro cúbico, o con categoría de agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración mayor a 784.53 kilopascales y cualquier volumen o manejo de fluidos peligrosos con presión de calibración menor o igual a 686.47 kilopascales y un volumen mayor a 1 metro cúbico, o que manejen fluidos peligrosos con presión de calibración mayor a 686.47 kilopascales y cualquier volumen. Los recipientes crinogénicos que se clasifican en las categorías siguientes. A. Categoría 2. Los recipientes crinogénicos que cuenten con un volumen menor o igual a 1 metro cúbico, o categorías de recipientes crinogénicos que cuenten con un volumen mayor a 1 metro cúbico. Los generadores de vapor, calderas que se clasifican en las categorías siguientes, tienen que tener una presión de calibración menor o igual a 490.33 kilopascales y una capacidad térmica mayor a 674.72, que tengan una presión de calibración mayor a 490.33 kilopascales y cualquier capacidad térmica. El listado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo deberán contener lo siguiente. El nombre genérico del equipo, el número de serie o número de tag, la clasificación que corresponde a cada equipo conforme al capítulo 7 de esta norma, el o los fluidos manejados, la calibración de presión en su caso.
la capacidad volumétrica en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos, la capacidad térmica en el caso de los generadores de vapor o caldera, el área de ubicación del equipo, el número de dictamen o dictamen con reporte de servicios emitidos por una unidad de verificación tratándose de los equipos de la categoría 3 y el número de control asignado por la Secretaría tratándose de los equipos de la categoría 3. Actividad 1. Descripción. Llenar el documento generado para el listado de los equipos conforme a la disposición del capítulo 8. Tiempo esperado 60 minutos. El listado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo se deberá llenar la siguiente tabla. Se colocará el nombre, el número de serie, la clave o número de tag en el caso que cuente el equipo, la clasificación del equipo que corresponde el equipo conforme a la categoría, ya sea 1, categoría 2 o categoría 3. Se debe colocar también el fluido manejado con el que cuenta el equipo, ya sea agua, gas, aire, etc. La capacidad volumétrica en el caso de recipientes sujetos a presión o recipientes criogénicos. También se debe colocar la capacidad térmica, esto, como se había dicho anteriormente, solamente a los generadores de vapor o calderas, porque solamente son los que incluyen una temperatura. La presión también de calibración se debe colocar a la que está sujeto el equipo. La ubicación en la que se encuentre el equipo, ya sea en un subterráneo, un laboratorio, etc. El número de dictamen con el cual fue emitido una unidad de verificación. Y si no cuenta con el dictamen que fue emitido por la unidad de verificación, no se coloca nada o se coloca no aplica. El número de control aplicado por la Secretaría. En este caso, como se mencionó, tratándose de equipos de la categoría 3, pues aquí se va a verificar conforme al ejemplo que se les asignó. Si cuenta con un número de control, se colocará, y si no cuenta, se colocará no indicado. Expediente de los equipos conforme a la norma 020 CTPS 2011. El expediente de cada uno de los equipos que se encuentren instalados en los centros de trabajo conforme a la clasificación de la categoría 1 deberán contener lo siguiente: el nombre genérico del equipo, la ficha técnica del equipo, el registro de los resultados de las revisiones y labores de mantenimiento adecuados, el número de serie o número de tag, la descripción breve de su operación y la ubicación del equipo. El expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 2 que se encuentren instalados en el centro de trabajo deberán contener lo siguiente: el nombre genérico del equipo, el número de serie o tag, el registro de modificaciones y alteraciones, el registro de la última prueba de presión o examen no destructivo,
el dibujo, plano, simple o documento del equipo, el croquis de localización o bitácora de ubicación. El expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 3 que se encuentren instalados en el centro de trabajo deberá contener, según aplique, el nombre genérico del equipo, el número de serie o tag, la memoria de cálculo, el dibujo o plano documento, el resumen cronológico, el código o norma, el número de control por la secretaría. Actividad 2. Descripción. Identifica los datos correspondientes y la categoría correcta y llena el expediente de los equipos conforme a lo establecido en el capítulo 9. Tiempo esperado 60 minutos. Para el llenado del siguiente documento, conforme al expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 1, que se encuentren instalados en el centro de trabajo, se debe colocar lo siguiente. La identificación del equipo. Esto te lo va a proporcionar el ejemplo que se les indicó, que cuenta con un nombre del equipo, un número de tag. En el siguiente apartado de la ficha técnica del equipo, se identificará el flujo manejado del equipo, la presión de diseño, la presión de operación, la presión de calibración en caso de que tenga, la presión de trabajo máximas permitidas, también en su caso que el ejemplo lo proporcione, se colocará la capacidad volumétrica en el caso de que el equipo cuente con una capacidad volumétrica, así como la temperatura de diseño y la temperatura de operación. En el apartado donde dice descripción de operación, se colocará una breve descripción de lo que se realiza en el equipo. En el siguiente apartado se registra los resultados de revisiones y mantenimiento efectuados. Aquí dice que se anexa un formato. Bueno, conforme al ejemplo que se les proporciona, identificarán qué revisiones y mantenimientos se efectuaron al equipo y se colocará en forma de texto. La ubicación del equipo. ¿Dónde fue ubicado el equipo o dónde está localizado? Y se colocará, en este caso, como no se proporcionó una imagen, se colocará en forma de texto en dónde fue ubicado el equipo. Para el llenado del siguiente expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 2 que se encuentren instalados en el centro de trabajo, se deberá contener lo siguiente conforme si el ejemplo que se proporciona cumple con estas características de este expediente. Se colocarán la identificación del equipo, el nombre del equipo, el número de tag, el año de fabricación, el código de construcción, el certificado de fabricación. En el apartado de la ficha técnica del equipo, se colocará el fluido manejado, se identificará así como también la presión de diseño, la presión de operación, la presión de calibración, la presión de trabajo máximas permitidas, la presión de prueba hidrostática, la capacidad volumétrica, la capacidad térmica, la temperatura de diseño y así como la temperatura de operación. Para el siguiente apartado de la descripción de operación se realizará lo siguiente como en el anterior ejemplo. Se colocará una pequeña descripción de lo que se realizó en el equipo. En el siguiente apartado de registro de los resultados de revisión y mantenimiento efectuados, se anexará un formato de revisiones y mantenimiento, analizados conforme al ejemplo obtenido.
Y en el último, el registro de última prueba de presión o examen no destructivo, se anexará un formato de prueba de presión o examen no destructivo en caso de que aplique al ejemplo. Si cuenta con un examen no destructivo, se colocará. En el apartado siguiente, en el registro de modificaciones y alteraciones efectuadas, si en el ejemplo se identificaron algunas alteraciones, se anexará en forma de escritura. Aquí se colocará. Si en el apartado de registro de reparaciones que implican soldadura, si en el ejemplo se identificaron que al equipo hubo reparaciones, se anexará el formato de reparaciones. En este caso se anexará en forma de texto. En el siguiente apartado de registro de reparaciones que implicaron soldadura, se anexará el formato de reparaciones con soldadura. En el caso del equipo, si hubo. En el apartado de dibujo, plano o documento del equipo, se anexará el plano del equipo. Si en el caso de que el ejemplo contenga un plano del equipo o un dibujo, se anexará. En el siguiente apartado del croquis de localización del equipo dentro del centro de trabajo, también se anexará el croquis de localización del equipo. Para el llenado del expediente de cada uno de los equipos clasificados en la categoría 3 que se encuentren instalados en el centro de trabajo, se deberá llenar el siguiente documento con respecto a la categoría. Se identificará el equipo, tanto el nombre del equipo, el número de tag, el número de control por la secretaría, el año de fabricación, el código de construcción, el certificado de fabricación, así como en el siguiente apartado la fotografía o calca de la placa de datos del equipo. En este caso, si el equipo cuenta con una fotografía, se colocará. En el siguiente apartado, la ficha técnica del equipo. Se identificará en el ejemplo si el equipo cuenta con un fluido manejado, una presión de diseño, una presión de operación, una presión de calibración, una presión de trabajo máximas permitidas, una presión de prueba hidrostática, una capacidad volumétrica, una capacidad térmica, una temperatura de diseño, una temperatura de operación, un dispositivo de relevo y un número de dispositivo de relevo. Así como también se identificará el tipo de riesgo, tanto el equipo de protección personal a utilizar conforme al riesgo que se efectúa al equipo. Así como también en el apartado de la descripción de operación, qué fue lo que se hizo en el equipo, así como también en el apartado de descripción de los riesgos relacionados con la operación, si se identificaron algunos riesgos al equipo relacionados con su operación. Se colocará en forma de texto, así como también los elementos de seguridad para controlar las variables de operación. Aquí también se colocará en forma de texto si es que el ejemplo que se les indicó cuenta con variables de operación cierto equipo. En el apartado del resumen cronológico de revisiones y mantenimiento efectuados, se realizará lo siguiente: se anexará un formato de revisiones y mantenimientos si se efectuó en el equipo, si hubo un mantenimiento efectuado, así como revisiones. En el apartado de resumen cronológico de pruebas de presión o exámenes no destructivos, se anexa un formato o reporte de pruebas hidrostáticas o de ensayos no destructivos que se generaron al equipo. El resumen cronológico de modificaciones y alteraciones efectuadas. Aquí se anexa un formato de aquellas modificaciones que se realizaron al equipo o aquellas alteraciones realizadas al recipiente o al equipo.
En el siguiente apartado, el resumen cronológico de reparaciones que implican soldadura. Al igual, aquí se anexa un formato o un reporte de las reparaciones con soldadura, si es que el equipo implicó una soldadura. El dibujo de plano o documento del equipo. Si el ejemplo incluye una imagen de aquel equipo que se identificó y se analizó en el centro de trabajo, se colocará aquí. La memoria de cálculo actualizada. Aquí se anexará en la memoria de cálculo aprobada ya sea por un ingeniero especialista en la materia. El croquis de localización del equipo dentro del centro de trabajo. Aquí se anexa el croquis donde se encuentra el equipo y el dictamen de evaluación de la conformidad o dictamen de evaluación. Al igual, aquí se anexa un formato de dictamen de evaluación de la conformidad con respecto al equipo que se evaluó. Capítulo 10. Programas específicos de revisión y mantenimiento de los equipos. Los programas específicos de revisión y mantenimiento de los equipos tienen que llevar el documento, las fechas de ejecución, el periodo de ejecución, el nombre de las o los responsables de la ejecución de las actividades, el tipo de descripción general de las actividades que se estarán realizando dentro del mantenimiento. Tenemos una actividad que dice como descripción: llenar el siguiente documento para programas específicos de revisión y mantenimiento de los equipos del capítulo 10. Tiene como tiempo esperado 60 minutos. Bueno, aquí tenemos el formato, el que vamos a estar llevando dentro de la actividad, que dice programas específicos de revisión y mantenimiento de los equipos, que tiene como número, que vamos a ir enumerando cada actividad o cada descripción que hagamos dentro del documento. Vamos a poner la clave de la máquina. Aquí es de la máquina que le vamos a dar el mantenimiento, ahí tiene su clave, entonces lo vamos a poner en este apartado. El técnico responsable será la persona a la cual estará dando el mantenimiento. Y tenemos el tipo de mantenimiento, que es preventivo y correctivo. Bueno, aquí en el tipo de mantenimiento, si es preventivo, el mantenimiento que le vamos a dar, le vamos a poner una palomita. Si es correctivo, le vamos a poner una X para diferenciar qué tipo de mantenimiento es. Tenemos el número de orden, donde vamos a estar a cabo llevando una clave de número de orden de las actividades de mantenimiento que vamos a ir realizando. Posteriormente, tenemos los periodos que tienen los meses del año para identificar en qué mes fue que se realizó ese mantenimiento. Después tenemos elaboró. Aquí ve el nombre y firma de la persona la cual elaboró este documento, el que lo llenó. Revisó, la persona que lo va a revisar, en este caso si es el supervisor de la empresa o alguna otra persona la cual vaya a estar encargada de revisar este tipo de documentos. Bueno, después vamos a hacer una actividad de mantenimiento de un equipo. Le vamos a dar el mantenimiento a un compresor de presión de aire, en el cual nos vamos a estar basando en el documento anterior. En el número de orden vamos a poner la numeración o clave que nosotros decidimos cómo enumerar del formato anterior, ponerlas aquí mismo. Vamos a poner el equipo, en este caso será el nombre del equipo, el modelo del compresor, vamos a poner su marca. Bueno, y luego tenemos compuestos. Dentro del apartado de compuestos vamos a poner cuál es la actividad de mantenimiento que se le va a estar dando a este compresor. Por ejemplo, si vamos a hacer el cambio de aceite, vamos a poner ahí cambio de aceite, dependiendo la actividad que vayamos a estar haciendo. Luego vamos a tener actividades de mantenimiento. Aquí se va a describir detalladamente el apartado de compuesto. Por ejemplo, si vamos a cambiarle el aceite, ahí vamos a describir paso a paso cómo se hizo ese cambio. Vamos a poner el tiempo de horas de servicio. Ejemplo, si el mantenimiento del cambio del aceite se le hace cada 200 horas o cada
ciertas qué horas se tiene que hacer constantemente ese cambio de aceite. Luego tenemos los insumos. Dentro de los insumos vamos a estar poniendo lo que nosotros estuvimos utilizando para realizar este mantenimiento. Ejemplo, si al cambiarle el aceite utilizamos estopa, utilizamos franelas, etcétera, lo que hayamos utilizado, lo vamos a poner ahí y vamos a poner sus recursos humanos. También vamos a poner los costos que se ocuparon dentro del compuesto del mantenimiento y así sucesivamente le vamos a hacer en cada una de las actividades que se tienen que hacer para realizar el mantenimiento de este compresor.